Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir en esta ocasión respecto al proceso de adaptación de las personas que viven en condición de enfermedad avanzada, progresiva. A manera de introducción, estoy seguro que estos datos todos los manejan y muchos más. Sabemos que es un alto porcentaje de la población la que muere a causa de una o varias enfermedades crónico-evolutivas. Y estas enfermedades se ven caracterizadas por un pronóstico de vida limitado, deterioro físico progresivo, presencia de crisis frecuentes y necesidades y demandas de todo tipo. Además, alta frecuentación de recursos sanitarios, y esta alta frecuentación suele caracterizarse por el uso de las emergencias de agudos, ¿verdad? Y la búsqueda persistente de ayuda, de solicitud de servicios de salud, que a veces a lo mejor no están destinados a responder a sus necesidades y hacen que gran parte de las emergencias estén muchas veces con sobrepoblación, que quizás no va a encontrar ahí la respuesta a sus necesidades, y además se caracteriza por la presencia de dilemas éticos frecuentes que van surgiendo a medida del proceso avanza. Sabemos que un porcentaje que al verlo en números parecería un porcentaje bajo, decir que 1.2 a 2.4% de la población padece de una o varias enfermedades crónico-evolutivas con pronóstico de vida limitado, podría sonar abajo, pero si usted toma en cuenta los millones de habitantes de una población y saca lo que este porcentaje representa, nos damos cuenta que son varios miles de personas los que van a enfrentar el proceso de enfermedad crónico-evolutiva. Y sabemos además que alrededor del 60 al 75% de las poblaciones van a morir a causa de una enfermedad crónico-evolutiva. Por lo tanto, reflexionar respecto a cómo este proceso se va a dar y cómo tenemos que adaptarnos todos, porque realmente la adaptación no es solo del paciente, debe adaptarse el paciente, la familia, el entorno social, los entornos a los que él ha pertenecido. Debemos adaptarnos los equipos de salud, el sistema, los hospitales, las unidades de salud. En fin, es un proceso en el que transitamos todos juntos. Por lo que hacernos esta pregunta es importante. ¿Qué ocurre en el mundo de una persona que se enfrenta a una situación de enfermedad crónica, avanzada y progresiva? Cuando el doctor tan excelentemente nos presentaba la historia de Manuel, uno empieza a ver cómo el mundo de él realmente se ha transformado en algo que de lejos y de cerca se deja ver muy difícil, se deja ver muy complejo, por lo que podemos empezar a entender que ante esta realidad las necesidades que puede tener una persona cambian. Lo que era la vida de una persona en condiciones de salud óptima o de lo que solemos llamar la normalidad, la presencia de una enfermedad avanzada, crónica, progresiva, le provoca un vuelco completo y empiezan a aflorar factores más esenciales que a lo mejor pretendemos no prestarles atención en nuestra cotidianeidad. Elementos como la dignidad, elementos como el confrontamiento a las creencias, el desarrollar sentido de desprotección, sentido de pérdida de la vida, y empieza a aflorar un sentimiento de muerte próxima. Aunque parecen 4 o 5 frases dichas tan rápido, realmente representan una complejidad muy difícil de afrontar. Cómo el mundo de una persona a causa de una enfermedad crónica avanzada sufre un vuelco completo y empieza a presentar una situación o a plantearse como una persona en situación de sufrimiento.
¿Cuándo sufre? ¿Cuándo sufre la persona? ¿Cuándo sufrimos las personas? Bueno, cuando la persona percibe que lo que le acontece amenaza su integridad en todos los aspectos de su vida, en sus aspectos existencial, personal u orgánico. Pero si además considera que hay poca o ninguna esperanza para el alivio de este sufrimiento, el sufrimiento se incrementa y entonces se presenta el fenómeno de catastrofización de la experiencia de enfermedad, de la experiencia en la que la vida se ve amenazada. Y además es importante comprender que otra de las razones por las que la persona sufre es porque además que ve que es tan grande la situación que le amenaza y por otro lado se percibe que es tan pequeño su capacidad de hacerle frente, que sus recursos son pocos, son escasos. Tenemos a Manuel enfrentando un proceso que le debilita progresivamente, que lo deja sin capacidades y que por otro lado sus recursos son escasos o nulos. Vive en una casa inadecuada incluso para alguien que no está enfermo. Vive indefenso, carente de alimentos, carente de servicios básicos adecuados y además no tiene un núcleo familiar. El núcleo que históricamente había desarrollado ha desaparecido. Su esposa, sus hijos ya no están por las razones que sean. Sin duda, la enfermedad puso un gran elemento para provocar la ausencia de su familia primordial. Por otro lado, no tiene quien le cuide. Como bien lo decía el doctor López, un niño, un menor al cuidado de un adulto enfermo no puede llamársele cuidado y tampoco un adulto mayor, frágil, tampoco está en condiciones de cuidarlo. Por lo que podemos adivinar por qué la labilidad emocional de Manuel al ver llegar al equipo, porque el llanto está a flor de piel y es que él se da cuenta que sus recursos no son ni cercanamente los adecuados para hacerle frente a lo que le amenaza y que esa amenaza cada día se deja ver más grande y le hace percibir que está indefenso ante ella. En nuestra cultura, además, para analizar a las personas en sufrimiento, cobra especial relevancia el binomio paciente-familia. Ante la enfermedad de uno de sus miembros, se ven forzados a que ocurra una reorganización práctica, emocional, del funcionamiento de todo el sistema familiar para ajustarse a las necesidades y al sufrimiento del paciente. Pero cuando nosotros pensamos en familia, probablemente siempre pensemos en un esquema muy tradicional o muy ideal de familia. Pero es que realmente muchas de las familias de las personas que llegan al proceso de enfermedad avanzada ni siquiera tenían una estructura familiar previa o ni siquiera tenían a una familia cuyo sistema era el idóneo para hacerle frente a las situaciones cotidianas y ahora probablemente mucho menos a las necesidades de una enfermedad avanzada. Pero al final, sea como sea la estructura familiar, esta va a sufrir un proceso de reorganización. Y para muestra tenemos a Manuel, ¿verdad? En la vida de ese niño probablemente no existía la dinámica de cuidar a un adulto enfermo. En la dinámica de su mamá adulta mayor, pues lo que esperaba ella era ser cuidada por su hijo y por sus hijos. Y en la dinámica de la hermana y el esposo no estaba entre sus planes dedicarse a tener en casa a un hermano con enfermedad debilitante. Esta reorganización práctica, es decir, esta adaptación, supone uno de los mayores retos a través del proceso, pues puede provocar periodos de crisis que amenazan la estabilidad de sus miembros y puede eventualmente sumar sufrimiento y vulnerar la calidad de vida. Al ser una enfermedad progresiva, esa progresión va planteando retos a las familias y esos retos son auténticas crisis de adaptación. Las familias se ven en la necesidad de seguir con sus dinámicas, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir aportando. Y cuando el familiar enfermo era probablemente el que aportaba a las finanzas de la familia, a la estabilidad emocional, a la unión de la familia, ahora su pérdida del rol supone un proceso de adaptación complejo, unas crisis que se vuelven una amenaza. Y para muestra, volvemos al caso que nos ocupa,
La esposa y los hijos desaparecieron. Desaparecieron. No podemos juzgar el hecho como tal, solo podemos concluir que ante la crisis su adaptación les llevó a desaparecer del escenario, y esto suma sufrimiento, suma vulnerabilidad al paciente enfermo, a la persona enferma. Ahora bien, para buscar respuestas a este proceso de las personas en sufrimiento, que son las personas en condición de enfermedad avanzada y progresiva, debemos transitar del concepto de cuidados paliativos al concepto de atención paliativa. ¿Por qué? Porque es necesario que comprendamos que la atención paliativa es un modelo a adoptar por todos los que estamos en el sistema de salud. Por cada nivel, por cada institución, por cada estructura, debemos adoptar la atención paliativa. No ver solo los cuidados paliativos como algo que hace un grupo, que hay un equipo que ya lo hace, que ya existe cuidados paliativos y que para allá debe ir la persona y su familia. Debemos adoptar el modelo de atención paliativa en la que comprendemos que toda la maquinaria dispuesta para la atención en salud puede brindar un enfoque paliativo dispuesto y disponible y accesible a la persona y su familia. Y además, que conformamos equipos específicos de cuidados paliativos, obviamente nos vamos a involucrar en ese proceso de atención paliativa, desarrollando un modelo centrado en la persona y sus necesidades, entendiendo a la persona como el paciente y su familia, ese binomio indivisible que es el paciente y su familia o el paciente y su entorno. Hay pacientes que a lo mejor no es la familia su soporte, sino a lo mejor su cuadra, sus vecinos, su comunidad religiosa, su club deportivo, al fin, aquellos que comparten historia y estructura con ellos. Ellos son el centro de nuestro modelo. A ellos nos vamos a dedicar, ese va a ser nuestro enfoque, y de manera inseparable la respuesta a sus necesidades, para que podamos promover, ¿verdad?, un modelo encaminado a la adaptación, al reajuste a la nueva realidad, un modelo encaminado al alivio del sufrimiento grave asociado a la salud y a promover la mejor calidad de vida para la persona. Eso, por favor, que nos quede de verdad rebotando en la cabeza. Nuestro trabajo es diseñar un modelo centrado en la persona y sus necesidades, cuyo fundamento es promover la adaptación, promover el reajuste, ¿verdad?, en la búsqueda del alivio del sufrimiento y el mejoramiento de la calidad de vida. Para ello, entonces, lo que nosotros tenemos que evidenciar son las necesidades de la persona. Para hablar de adaptación, no se trata tanto de decir, ¿cómo se adapta una persona a la enfermedad avanzada? No, eso no hay un ABC de que la persona se adapta de esta manera, y lo vamos a ir reflexionando a lo largo del tema. Es que ese proceso de adaptación somos nosotros los que vamos a promover su mejor adaptación. ¿A través de qué? De un modelo centrado en la persona y sus necesidades. Pero para poder desarrollar un modelo centrado en la persona y sus necesidades, debemos reflexionar cuáles son las necesidades de las personas. Y eso, obviamente, se ha venido estableciendo a lo largo de los años en diferentes entornos, en entornos de la salud, de las ciencias sociales, en fin, en diferentes entornos, y se han podido identificar los modelos que reflexionan la necesidad de las personas. Entre los más conocidos, ¿verdad?, está el modelo de las 14 necesidades fundamentales de Virginia Henderson. Este modelo lo que plantea es la identificación de cuáles son las 14 principales necesidades que las personas tienen. Y lo vamos a leer aunque parezca largo y un poco monótona la diapositiva, pero es importante reflexionar que entre las 14 principales necesidades de la persona está respirar normalmente, comer y beber adecuadamente, eliminar por todas las vías, moverse y mantener la debida compostura, dormir y descansar, seleccionar la ropa adecuada, vestirse y desvestirse, mantener la temperatura del cuerpo entre los límites normales por medio de ropas adecuadas y la modificación de la temperatura ambiente, mantenerse limpio y proteger la piel, evitar los peligros ambientales y los daños a otras personas, comunicarse con otros para expresar emociones, practicar tu religión o tus creencias o tu visión trascendental, trabajar en algo que te da la sensación de utilidad,
jugar o participar en diversas formas de recreo, aprender a satisfacer la curiosidad, afán que conduce al desarrollo normal de la salud. Cuando nosotros vemos estas necesidades de las personas y traemos a la mente la vida de nuestros pacientes en condición de enfermedad avanzada, de entrada nos damos cuenta que pareciera que han perdido casi todas estas posibilidades, que casi todas estas necesidades la enfermedad las ha truncado, impide, parece que les acorrala y les bloquea de una vida de comunicación y expresión de las emociones, que parece exponerles a todo menos a la satisfacción de sus necesidades. Por lo que nosotros, en cada uno en sus UDSP, en sus nivel primario o en su unidad especializada, debemos incorporar estos modelos de identificación de necesidades a nuestra práctica clínica, a nuestra práctica de abordaje, para empezar a identificar qué necesidades del paciente no están siendo satisfechas, para transitar hacia un modelo de respuesta a las necesidades. Ciertamente es fundamental el manejo avanzado de síntomas. Controlar los síntomas es fundamental. De hecho, no se podría trabajar ninguna otra área en una persona cuyos síntomas no están controlados. Pero satisfacer las necesidades es igualmente importante. Es tan importante como titular la morfina o el opioide a un paciente, satisfacer sus necesidades. Y para ello vamos usando estos modelos de atención a las necesidades, comenzando por aquellos que las identifican. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿verdad? La pirámide de Maslow. Esta pirámide es la que nos permite identificar, ya no en un número de 14, sino de alguna manera agrupada, las principales necesidades de las personas. Tenemos entre las primeras 4 de la base de la pirámide que la base está fundamentada en las necesidades biológicas y fisiológicas, ¿verdad? Esas necesidades vitales como respirar, alimentarse, descansar, una vida sexual satisfactoria, una homeostasis adecuada del funcionamiento de la persona. Luego, continúa en la base las necesidades de seguridad, sentir seguridad física, moral, familiar, seguridad de propiedad privada, de protección, de estabilidad laboral y de acceso a los recursos. Luego tenemos las necesidades de pertenencia y afecto, ¿verdad? Donde una persona necesita tener un entorno familiar, tener un entorno de relaciones personales, de trabajo grupal, un entorno de amistad. Y sabe, cuando nosotros como equipo de atención en salud nos planteamos no solo como los profesionales en salud que van a prescribirle o a pasarle herramientas, sino que además nos mostramos amigos, nos mostramos solidarios, nos mostramos compasivos, nosotros empezamos a dar una satisfacción a las necesidades de las personas, a necesidades que son fundamentales, porque nosotros con el modelo de trabajo que desarrollamos, nosotros podemos dar respuesta a las 3 primeras necesidades básicas en la pirámide de Maslow que las personas tienen, porque nosotros satisfacemos las necesidades biológicas y fisiológicas a través de nuestra intervención clínica y nuestros planes de manejo, pero también nosotros proporcionamos satisfacción a las necesidades de seguridad de la persona, porque cuando nosotros expresamos compromiso, cuando las personas se sienten seguras que nosotros vamos a estar ahí a su lado, cuando nosotros les decimos verbal, paraverbal y no verbalmente, les hacemos entender que vamos a estar con ellos a lo largo de su proceso, nosotros les damos seguridad. Y cuando además nos mostramos amigos, solidarios, compasivos, nosotros también satisfacemos sus necesidades de pertenencia y afecto. También las personas poseemos necesidades de reconocimiento, ¿verdad? Propio y ajeno. Seguir considerando que la persona tiene un rol, porque la enfermedad de las primeras cosas que le roba a la persona es el rol. Lo que antes hacía ya no lo puede hacer, pero la persona necesita que se le reasigne un rol o sentirse reasignada a un rol. Necesita seguir percibiendo estatus, responsabilidad, reputación, confianza, respeto, sentir que aún hay ventanas para lograr el éxito, para alcanzar el éxito y no percibir la persona que ahora se ha vuelto la personificación de la enfermedad. Es decir, que dejó de ser Manuel para ser el enfermo de él. La persona necesita, y al final necesita la autorrealización.
La persona necesita que le acompañemos en su crecimiento personal, en su satisfacción personal, en la satisfacción de sus necesidades espirituales, en su sentido de conexión consigo mismo, con los demás y con su sistema de creencias trascendentales. Esto es fundamental. Entonces, en este afán de seguir identificando necesidades y de conocer modelos de atención a las necesidades, nosotros podemos reflexionar algunos otros planteamientos al respecto. Por ejemplo, debemos identificar o tener una perspectiva de las 4 preocupaciones existenciales básicas humanas, según el autor Irving Yalom. Ya nosotros vimos los 2 modelos generales, ¿verdad? Las 14 necesidades y la pirámide de Maslow. En las 14 nosotros tenemos un valioso recurso que las desglosa, ¿verdad? Porque ese debe ser un insumo para nosotros. Nosotros debemos tomar este insumo y crear nuestro propio proceso clínico, ¿verdad? De intervención, de identificación de necesidades. Entonces tenemos primero un modelo general, luego aterrizamos en la pirámide que ya los agrupa y ahora empezamos a ver particularidades como qué le preocupa a las personas como necesidades o como preocupaciones, existenciales básicas. Y acá tenemos que entre las principales preocupaciones existenciales de las personas está la muerte, la libertad, la soledad y la ausencia de sentido de la vida. La muerte es una preocupación premonitoria y la principal muerte que le preocupa a las personas es la muerte social. El que todas las personas dejen de contar como ella, como alguien, y le asignen el ser el enfermo, es decir, le den vida a la enfermedad y la personifiquen en ella. Esa es la primera muerte angustiante que las personas experimentan, la muerte social, el perder la identidad y solo ser alguien que está enfermo y parecer que lo que espera ya es la muerte biológica. Por otro lado, el sentido de libertad, el dejar de tener, de ser determinante en las decisiones que se toman y empezar a experimentar que todos los demás deciden por él. Desde la mamá o la pareja que le dice, no, no comas esto, no, no hagas eso, no, eso te va a hacer daño, no, no salgas, o no te pongas esta ropa, o no, mejor estate aquí. Bueno, que alguien decida hasta dónde vas y a dónde venís, es una preocupación existencial, perdiste la libertad, ya no tenés ese albedrío que te dejaba decidir lo que la gana te permitía. Por otro lado, la soledad. Es un temor, es una preocupación existencial de toda persona. Aunque haya personas que a lo mejor parecieran muy autosuficientes y que se plantean poder prescindir de los demás, la soledad es un temor real, porque al final una enfermedad que mina tus capacidades, que mina tu independencia, te impone dependencia. Y para poder depender de los demás tienen que existir. Porque si estás solo, no hay de quién depender, por lo que la soledad se vuelve un temor real. Y por supuesto, la ausencia de sentido de la vida. Todas las personas necesitamos tener vidas con propósito, con sentido, con significado. Que esto desaparezca es realmente una preocupación existencial. Otro modelo para atender las necesidades y uno con el que, al estudiar cuidados paliativos, con el que se está muy relacionado, es el del dolor total de Cicely Saunders. La experiencia del dolor total es un temor que impone necesidad a las personas. La experiencia total del paciente comprende ansiedad, depresión y miedo, la preocupación por la pena que va a afligir a su familia, la necesidad de encontrar un sentido a la situación y una realidad más profunda en la cual confiar. Identificar el dolor total es una necesidad ineludible, ¿verdad? Nosotros, yo sé que pasamos el ESAS y conocemos perfectamente la medición de la EVA, pero ahí no podemos quedarnos, estamos solo identificando la intensidad del dolor físico, pero nosotros debemos recordar que hay un dolor emocional, hay un dolor espiritual, ¿verdad? Que hay un dolor social y debemos medirlo, debemos entrar para identificar esas necesidades de las personas. Otro autor, Robert Whitecross, añadió de alguna manera al dolor total de Cicely Saunders, la fundadora de los cuidados paliativos modernos, la definición de que los
de que los síntomas físicos son realmente percepciones somatopsíquicas moduladas por el estado de ánimo, la moral y el significado, introduciendo el factor de percepción y de impacto como un elemento clave en la percepción personal del dolor y su intensidad. ¿Qué significa esto? Es decir, que nosotros debemos entender que la intensidad y la expresión del síntoma, el dolor o el otro síntoma de la persona tiene todo que ver con su estado de ánimo, con su condición o su perspectiva moral y con el significado que le asigna al síntoma y a la realidad que está viviendo. Por lo que el síntoma no es únicamente, la medición del síntoma no es solo una expresión de intensidad fisiológica, sino es toda una historia de vida y todo un contexto presente minado por la enfermedad. Por otro lado, en este proceso de la atención de las necesidades, debemos también tomar en cuenta los procesos de la adaptación a la enfermedad avanzada a través de las reacciones que provocan estas en la persona. Todos conocemos el modelo de Kubler-Ross, ¿verdad? En el que nos habla de las 5 reacciones que la persona presenta frente a la existencia de una enfermedad que amenaza la vida. Todos sabemos, ¿verdad? La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Lo conocemos como un modelo que casi todos dominamos, y por eso el doctor con mucha asertividad pues nos compartió. Él es un paciente en negación. Y es un paciente que tiene más de 2 años de haber enfrentado su diagnóstico y con casi 5 años de enfrentar los síntomas. Y es un paciente que está en negación, lo que nos dice y nos hace reflexionar que estas etapas son dinámicas, que a lo mejor pueden iniciar en cualquiera una de las reacciones, no necesariamente solo en la negación, que pueden entrar y salir de una a otra, que pueden traslaparse, que pueden solaparse, que pueden ser persistentes. Una persona puede permanecer en negación, puede llegar a la aceptación y volver, ¿verdad?, a la negación, porque es complejo, porque enfrentar esta situación es complejo. Y este modelo de Averill Stelford nos plantea que estas reacciones se dan frente a una crisis de conocimiento, es decir, la persona obtiene la información por parte del equipo de salud de que tiene una enfermedad, crónica, avanzada y progresiva, y probablemente lo primero que tenga es una crisis porque no termina de entenderlo. Y entonces a lo mejor lo que tenga es una negación psicológica o negación pasiva porque realmente se está negando a algo que todavía no entendió. Pero en algún momento comprende lo que está pasando. Entonces lo que enfrenta es un shock, una paralización ante lo que está enfrentando, y luego viene una negación psicológica, una negación en la que todavía está paralizado por la situación, en la que todavía está tratando de definir, y luego viene ya una negación activa que se expresa a través de una reacción de rabia y hostilidad o de pena y aflicción. Y esta negación activa puede ser la más persistente, y en la que la rabia y la hostilidad se expresan no solo a través de reacciones hostiles, sino además a través de la búsqueda de culpables. Y muchas veces en el banquillo de los culpables nos sientan a nosotros, a los profesionales de salud, a los equipos de salud. Por eso no es infrecuente escuchar por parte de la familia del paciente decir, es que mire, si le hubieran dicho antes, si no le hubieran puesto ese tratamiento, si le hubieran dado tal medicina, si no le hubieran dicho, bueno, en fin, empiezan a plantear que el equipo de salud en algo se equivocó. Pero realmente lo que están es en una negación y en un estado de rabia en el que buscan un culpable y casi nunca sientan a la enfermedad en el banquillo del culpable, sino a todos, que al jefe, al trabajo, al vecino, que a la leche que se tomó, qué sé yo, a lo que se nos ocurra, menos a lo que lo está ocasionando. Pero todos debemos entender que es parte de este proceso que es circular, aunque ahí se ve más un rectángulo que un círculo. El modelo es circular, ¿verdad? Es un círculo que se alimenta a sí mismo, y luego el paciente puede entrar en un periodo de resignación antes que de aceptación, porque la aceptación es un concepto más
más activo, más proactivo. Pero la resignación es una situación en la que el paciente pues se deja hacer a la enfermedad, se entrega a las circunstancias y considera que indefectiblemente está a merced de lo que le ocurra. Pero la aceptación es diferente. El paciente racionaliza lo que le ocurre, racionaliza las circunstancias y empieza a ser proactivo. Es decir, comprende que está frente a una enfermedad que amenaza la vida, que la muerte es un evento previsible en un periodo de tiempo limitado y que él debe tomar las riendas de su vida y empezar a tomar decisiones sobre qué hacer cuando la enfermedad esté más avanzada. Es decir, ya se vuelve partícipe, por ejemplo, del proceso de planificación conjunta, ya toma decisiones, ya puede crear un testamento vital, puede crear voluntades anticipadas, porque las voluntades, cuando un paciente no tiene aceptación, no ha dimensionado su situación, podrían no ser las más precisas, pero en un paciente, en un proceso, en una etapa de aceptación, racionalización de la situación, ya es una persona en proactividad, toma las riendas de su vida, planifica, asigna decisiones como el testamento vital, el testamento práctico cuando es una persona con propiedades, con herederos, en fin, eso es la aceptación. Debemos nosotros diferenciar muy bien cuando una persona está en condición de resignación y cuando lo está en una situación de aceptación y proactividad frente a sus circunstancias. Y para eso es fundamental nuestro reconocimiento de las necesidades, cómo están siendo satisfechas y cómo las vamos abordando desde diferentes perspectivas, que son las que estos conceptos que estamos compartiendo son las que nos deben ayudar a irlas abordando desde diferentes perspectivas. Y una que es maravillosa es esta, es la psicoterapia centrada en el significado, ¿verdad? Perdón, pero son estas dos, porque aquí hay dos herramientas o modelos que son valiosos. Uno es la psicoterapia centrada en el significado de William Breitbart, que es ese proceso de acompañamiento a la persona para que encuentre el sentido y el significado. Cosas que solo son dos palabras, pero que son un reto. Si a las personas que estamos libres de enfermedad crónica avanzada, encontrar el sentido de la vida, el significado de lo que hacemos, nos es complejo y tenemos periodos de crisis, periodos en los que nos preguntamos si donde estamos, si el entorno en el que estamos es lo que anhelábamos, si le da sentido a nuestras vidas, si tiene un significado. Si para nosotros es un reto, ahora añadiendo enfermedad crónico avanzada y progresiva, se imaginan lo cuesta arriba que se vuelve. Entonces, este modelo de psicoterapia es fundamental, es decir, ocuparnos de hablar con la persona respecto al sentido y significado de lo que le acontece. Y el otro me parece sobradamente valioso y es el A, B, C y D del cuidado centrado en la dignidad del doctor Harvey Chochinov. El doctor Chochinov realmente tiene todo un modelo de atención basado en la dignidad. Y entre ellos está lo que se conoce como la terapia de la dignidad, basada en la atención individual de personas que se acercan al final de la vida, a través del desarrollo de conversaciones sobre aquellos aspectos más relevantes para el paciente y que el paciente quiere que sean recordados. La terapia basada en la dignidad es esa atención cercana al paciente que le permite a la persona descubrir el significado y el legado. Es decir, que la persona pueda reflexionar que ha vivido, que tiene una historia y que esa historia tiene un significado en la dinámica de este mundo, que tiene un significado en la historia de muchas personas. Y hablar sobre eso le devuelve o le reafirma, porque la verdad nada debía quitarle la dignidad a las personas, pues es un derecho inherente a la condición humana por el que nadie tiene que hacer nada para conseguirlo. Nuestra condición humana nos da la dignidad, pero la persona requiere que esta sea afirmada. Y hablar del significado y del legado de la persona es fundamental. Por lo que, si nosotros desarrollamos un modelo basado en la dignidad, nosotros persistentemente vamos a llevar a la persona a la reflexión de su historia, de lo trascendental de su historia y del hecho que ha vivido. Porque a veces la persona puede centrarse solo en el hecho de que está muriendo, como si nunca vivió. Y eso es importante
reencuadrar a la persona y hacerle saber que ha vivido, que hay una historia y que esa historia, sea cual sea, es valiosa, está llena de elementos valiosos y representan un legado. Y ese legado va a marcar la vida de muchos, incluidos nosotros. El solo hecho de conocer la historia de una persona a nosotros nos da un elemento de aprendizaje, nos marca, nos permite tomar nuevas decisiones, reorientar la vida, la visión de vida. Si nosotros le hacemos saber eso al paciente, que su historia, que sus experiencias nos han transformado a nosotros, solo eso ya es un apuntalamiento a la dignidad y es un reconocimiento del legado de la persona. Todos nuestros pacientes deben saber que van a ser recordados. Van a ser recordados por nosotros y no porque estuvieron enfermos. Van a ser recordados porque son valiosos, porque tienen unas características que son como la huella digital, irrepetible, y nosotros lo vamos a recordar. Por lo que este ABCD pues se fundamenta en la actitud, el comportamiento, la compasión y la dignidad que vamos a apuntalar en la persona. También está el modelo del doctor Vallés, ¿verdad? Que es el modelo de amenazas y recursos, ¿verdad? Que se debe dar para una intervención paliativa en enfermos al final de la vida. De lo que se trata es de reconocer que la persona frente a la amenaza y la impotencia experimenta sufrimiento y que esta amenaza e impotencia tiene que ver con percepciones que generan cambios externos e internos y que lo fundamental para que ese sufrimiento sea mayor o menor tiene que ver con apuntalar un estado de ánimo positivo va a generar menor sufrimiento, apuntalar un estado de ánimo negativo va a generar mayor sufrimiento. Pero sumar a esa caja de amenazas e impotencia recursos que sean aliados del paciente van a permitir que la percepción de sufrimiento sea menor. No sé si hay preguntas hasta acá. Pueden abrir su micrófono y preguntar. Por el momento no tenemos comentarios en el chat, le invitamos a que puedan participar. Bien, si no hay preguntas o comentarios, continuamos con más o menos un modelo de atención de necesidades esenciales desarrollado por el Instituto Catalán de Oncología. Veo una pregunta en la pantalla. Tenemos, sí, del Hospital Nacional de la Mujer dice respecto a la terapia de la dignidad, que es tan interesante y bonita, ¿en qué pacientes es aplicable? Realmente el modelo de atención basado en la dignidad debía ser como nuestro modelo de atención. Es decir, nosotros vamos a trabajar un modelo en el que podamos encaminar a la persona a identificar su historia. Es decir, que no piense solo que ahora es un enfermo cuya muerte podría ser próxima, sino interesarnos mucho en el pasado de la persona, en cómo ha llegado a ser quien es, para que la persona abra su visión, abra sus ojos, su mirada y se dé cuenta que tiene una historia. Cuando nosotros conocemos la historia, empezamos a identificar lo que es valioso para la persona y entonces empezamos a utilizar esos elementos valiosos para la persona para que ella empiece a identificarlos como parte de su legado, que empiece a saber que va a ser recordada, que ha impactado la vida. Entonces, eso es como un modelo basado en la dignidad. Ahora, la terapia propiamente dicha, que ya es una forma específica en la que la persona desarrolla una expresión concreta de su legado, quizás lo más conveniente será desarrollarlo en pacientes que han alcanzado la etapa de la aceptación, no de la resignación. En pacientes que ya han atravesado todas sus etapas de negación, de ira, de negociación, de resignación y que han llegado a un punto en el que ya son proactivos, en el que ya reconocen que tienen una enfermedad crónica, avanzada, progresiva, que muy probablemente no va a responder a las terapéuticas de intención curativa y que además tienen un pronóstico de vida limitado, pero que ahora quieren tomar las riendas de su vida. Y entonces se implementa la terapia de la dignidad con una persona ya en esas condiciones, porque al tomar las riendas de su vida, al ser proactiva,
el legado emocional, el legado histórico, el legado existencial cobra para ella un gran valor y va a encontrar sentido al reconocer cómo va a ser recordado. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias, doctor. La doctora Luz Bernal, si no me equivoco, dice: buenas tardes. Agradezco la invitación a la charla. Me parece que es importante que estos datos que el doctor acaba de compartir pudieran compartirse con los pacientes y sus cuidadores, hacer una campaña publicitaria sobre esas consideraciones. Y del Hospital de la Mujer le agradecen por la respuesta a la pregunta anterior. Un gusto. Creo que promover este tipo de información es valioso. Podría pensarse en alguna forma de estrategia, ¿verdad? Gráfica, visual, a través de la cual las personas puedan reflexionar respecto a sus propias necesidades. A lo mejor todas estas herramientas son más asequibles para nosotros, los equipos de salud, pero lo que usted dice en su comentario es valiosísimo. Realmente hacer llegar a las personas herramientas que les permitan reflexionar sobre sus necesidades, identificarlas y expresárnoslas nos va a permitir modelos de atención y satisfacción a las necesidades mucho mejor elaborados. Gracias, doctor. Esos son los comentarios y preguntas que tenemos por el momento. Agradecería poner en pantalla la presentación. Excelente. Les mencionaba que vamos a reflexionar brevemente el modelo de satisfacción de necesidades, o sea, de atención de necesidades del ICO, ¿verdad? Del Instituto Catalán de Oncología. Ellos definen este modelo, ¿verdad? Lo definen como el establecimiento de una relación individual terapéutica directa entre un paciente y un profesional u equipo sanitario, en el que se crea una relación de confianza y además incluye el soporte necesario para una atención de excelencia a las múltiples necesidades que se dan en personas en situación de vulnerabilidad asociada a enfermedad y especialmente a enfermedad avanzada. Es decir, ¿cuáles son los pilares de desarrollar un modelo de atención de necesidades? Uno, crear relación de confianza. Es decir, disponernos intencionalmente a obtener la confianza de la persona con la que vamos a trabajar. Y una de las maneras en que la confianza se obtiene es a través de poner a la persona al centro del modelo de atención y poner nuestro interés en la satisfacción. Primero identificación y luego satisfacción de sus necesidades. Para de esa manera nosotros desarrollar una atención de excelencia y poder fortalecer, apuntalar a aquel que está en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Para ello, el ICO ha desarrollado esta caracterización del modelo de atención basada en necesidades, ¿verdad? Porque está centrado exclusivamente en la relación terapéutica individual. Habrá espacios colectivos, pero tiene que existir, sí porque sí, una relación terapéutica individual y directa entre el profesional y el paciente. El modelo debe ser multidimensional de necesidades, ¿verdad? Por eso hablamos de las 14 necesidades y de la pirámide de Maslow. Debe ser nuclear, orientado a los aspectos más relevantes y centrales de la atención. Debe ser basado en las competencias, los valores, las actitudes y los estilos de comportamiento del profesional, orientado en la atención paliativa y válido para la atención sanitaria general, compatible y sinérgico con objetivos curativos o de tratamiento específico de la enfermedad, tal como son los cuidados paliativos, ¿verdad? No están reñidos con la intención curativa, no están reñidos con la prolongación de la vida, pero cobran especial énfasis en pacientes en situación de últimos días de vida. Debe ser integrador de las diferentes perspectivas y disciplinas, y debe trascender lo meramente técnico o metodológico y aplicable a todo tipo de situaciones asistenciales, de forma tal que el modelo plantea más o menos este esquema, ¿verdad? En el que vamos identificando las necesidades básicas, las necesidades nucleares, y ahí están más o menos las herramientas que ya estuvimos viendo para poder apuntalar nuestro abordaje
a las mismas, tomando todo tipo de elementos en la medida de lo posible, ¿verdad? Todas las herramientas que nosotros vemos, pues son desarrollados en entornos, bueno, son desarrollados en el norte global, ¿verdad? Cuando se habla de contextos, de ambiente, de cuál es el lugar ideal para hablar de un tema, para abordar el otro. Bueno, en el norte global eso es más asequible, pero nosotros que estamos en el sur global, sabemos que debemos adaptar a nuestras limitaciones o limitantes sociales las circunstancias. Por ejemplo, en el caso de Manuel, bueno, todo se va a desarrollar ahí, en esa casa de lámina, ¿verdad? Tan sencilla, en esa hamaca en la que él posee. Son necesidades que a lo mejor nosotros no vamos a poder transformar desde nuestro alcance de gestión, desde nuestros recursos. A lo mejor no podemos cambiar la casa, pero a lo mejor podemos hacer algún tipo de gestión y encontramos un lugar más adecuado, ¿verdad? El punto es que el modelo basado en necesidades debe llevarnos a identificar aquellas que son fundamentales, ¿verdad?, para poder hacer gestión y transformarlo. Veo una pregunta ahí, agradecería su lectura. Dice que, pero el modelo catalán dice atención individual entre el paciente y su tratante. No es antagónico con el modelo de abordaje holístico y multidisciplinar de los CP. No, cuando dice su tratante no se refiere a un profesional únicamente, se refiere al equipo o al que está a cargo de la cabecera. Y cuando dice individual, a lo que se refiere es que no puede hacerse una atención colectiva de identificación de necesidades. Necesitamos identificar las necesidades de cada individuo, de cada paciente y su familia. Entonces, a eso se refiere con una relación terapéutica individualizada, ¿verdad? Es decir, no podemos tomar a toda una población y decir, las necesidades de todos los pacientes en atención paliativa del Hospital de San Vicente son estas, sino que tenemos que irnos a las necesidades de cada uno, porque cada uno va a tener un contexto familiar, un entorno relacional. Y al decir el profesional se refiere a que debe haber un profesional de cabecera, pero que este profesional obviamente lo va a hacer desde una perspectiva interdisciplinar, va a interactuar con las demás disciplinas. Espero haber satisfecho la interrogante o el comentario. Para ello, es importante tomar en cuenta las definiciones de las necesidades esenciales que este modelo de atención plantea. Para este modelo, las necesidades fundamentales son la dignidad, la espiritualidad, la esperanza, la autonomía y el afecto. Definiendo como dignidad la cualidad que tiene una persona para sentirse tributario o merecedor de respeto por la propia condición de persona o ser humano y en consonancia con sus singulares valores construidos a lo largo de su historia y biografía. La espiritualidad asumida como el aspecto de la condición humana que se refiere a la manera en que los individuos buscan y expresan significado y propósito, así como la manera en que expresan un estado de conexión con el momento, con uno mismo, con otros, con la naturaleza y con lo significativo o sagrado. Definiendo esperanza como la capacidad percibida para construir rutas hacia objetivos deseados y la motivación necesaria para el uso de esas rutas. Realmente trabajar los aspectos de la dignidad, la espiritualidad y que una persona transite la enfermedad desde la perspectiva de la esperanza es fundamental. Facilitar a la persona y su familia construir esas rutas hacia los objetivos de realización deseados son fundamentales y va a hacer una enorme diferencia en cómo las personas transitan la situación de final de vida. Por otro lado, define la autonomía como la capacidad de realizar actos con conocimiento de causas, información suficiente y en ausencia de coacción interna o externa. Y estoy seguro que eso lo han reflexionado al reflexionar respecto a la ética, ¿verdad? Y por último, la necesidad del afecto, la necesidad de amar y ser amado hasta el final, entendiendo el amar y ser amado como todas las expresiones de afecto que pueden rodear a un paciente, siendo fundamental las expresiones de afecto que los equipos le brindamos a paciente y familia. Desde esta perspectiva,
¿verdad? El modelo plantea que nosotros vamos a hacer una evaluación de las necesidades, identificando las necesidades respecto al manejo de la enfermedad, a los aspectos físicos, prácticos, psicológicos y emocionales, familiares y sociales, espirituales, cuidados al final de la vida y del duelo. Nosotros debemos estos aspectos fundamentales, debemos hacerlo parte de nuestra práctica. Todo nuestro desarrollo de intervención y evaluación del paciente debe incluir este modelo para atender las necesidades de las personas. Utilizando más o menos, ¿verdad? Herramientas como esta, ¿verdad? O adaptando nosotras algunas, que nos permiten su registro, ¿verdad? Aquí tenemos lo que ya desglosamos previamente, aspectos propios de la enfermedad, necesidades físicas, psicológicas, espirituales, familiares, sociales, conflictos éticos, prácticos, situación de últimos días y ética. De esta manera, en una tabla como esta, nosotros las evaluamos, las identificamos, tomamos decisiones para intervenir, planificamos los cuidados para hacerlo realidad y comprobamos o confirmamos si logramos transformar estas necesidades. De forma tal que cada una de estas necesidades que nosotros identificamos se desglosan en aspectos prácticos, ¿verdad? Y todo un desglose de cada una de las necesidades que demanda de nosotros actividades o intervenciones para poder atender las necesidades y de esta manera provocar la adaptación al proceso de enfermedad crónico avanzada. Es importante, ¿verdad?, tener en cuenta que estas necesidades para el paciente y su familia pueden ir planteándose y replanteándose en la medida en que la enfermedad se prolonga. A manera de comentario, por ejemplo, está esta caracterización dependiendo de la etapa de la enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad temprana se caracteriza por la búsqueda o la necesidad de prolongar la vida, la búsqueda de tratamientos con la intención de prolongar la vida, ¿verdad? Las necesidades primordiales son preservar la autonomía y la independencia, mantener convivencia y actividad social. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque muchas veces nuestros entornos de trabajo, nuestras instituciones no son muy promotoras de la vida social, no son muy promotoras de la interacción con el entorno social histórico de la persona, y nosotros debemos hacer gestión para que al menos el paciente crónico avanzado sí tenga acceso a mantener sus actividades sociales o por lo menos las mínimas necesarias. Es un buen momento para diseñar un plan para etapas avanzadas y en el que la prioridad debe ser la permanencia de la persona en casa. Ya en una condición de enfermedad intermedia, lo que hay pues es un incremento de las necesidades médicas, inicia la declinación funcional. Acá ya nosotros podemos intervenir con la persona para que pueda prever que la pérdida de la funcionalidad supone perder la independencia, pero no tiene que suponer un trauma o un impacto negativo para la persona. Nosotros debemos trabajar para que la persona empiece a reconocer que la ayuda de los demás no debe ser asimilada emocionalmente como una señal de pérdida de tu propia identidad. El recibir ayuda debe ser un elemento que nos permita descubrir que los demás tienen un valor en la vida de la persona y que ser ayudado no necesariamente es negativo. Realmente poder evidenciar que necesitar ayuda y recibirla tiene también un valor. Si la persona se concentra en que lo negativo es ser alguien que siempre necesita ayuda, pero si se concentra en lo positivo, bueno, necesito ayuda y la tengo. Recibo este tipo de ayuda, hay un valor. Creo que es un buen momento para empezar a trabajar esa idea, ¿verdad? La idea de la pérdida de la independencia y de aumento de la dependencia. Hay ya una premonición en el que la persona debe de alguna manera asumir como parte de la vida el recibir ayuda de los demás, ¿verdad? La persona ya tiene necesidad de manejo de síntomas, ayuda y supervisión a los cuidadores es fundamental que lo hagamos parte del proceso. Es necesario involucrar a todos los posibles en el cuidado y trabajar para que la persona no se vea sometida a discriminación ni a muerte social. Y pues en la etapa intermedia continúan esos aspectos como una cuidadosa atención al control de síntomas, tratar a personas con características y necesidades particulares,
asegurarse que los deseos, temores y asuntos propios han sido discutidos tanto como sea posible, permitir el placer y la alegría que sea posible. Y en esta etapa de la enfermedad, está mal rotulada, realmente esta es la enfermedad avanzada, es la etapa ya avanzada, quedó mal etiquetada, porque en esta etapa de la enfermedad la mortalidad pues ya es del 50% o más a los 6 meses de expectativas pronósticas. Y los objetivos del cuidado es minimizar el sufrimiento y maximizar la calidad de vida de acuerdo a los valores y deseos expresados por el paciente. Más o menos resumido en una tabla como esta. En conclusión, el proceso de adaptación a la enfermedad avanzada es un complejo conjunto de variables que influyen la readaptación de paciente y familia a una nueva realidad, en el que la asistencia del equipo de salud desde un modelo centrado en la persona y sus necesidades es fundamental. Y el resto de las conclusiones las proporcionarán ustedes.